lo largo de la historia, diferentes situaciones especiales como guerras, revoluciones, hasta pandemias, generaron cambios de paradigmas en la sociedad, incluso en la iglesia. Y esto también sucedió con los discípulos de Jesús. Hubo un cambio en la manera de pensar y de ver las cosas, y esto no sucedió a causa de una pandemia o algo parecido. Después de que Jesús resucitó y antes que ascienda al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús sobre el reino de Dios. En Hechos 1:6 le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué? O sea, después de que estuvieron los discípulos mucho tiempo con Jesús y de que Jesús les envió a ser discípulos y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, los discípulos seguían teniendo un viejo paradigma, que era pensar en ellos mismos, pensar en su propia comunidad, en su propio pueblo, pero no en otras etnias de la tierra. ¿Cuándo vas a restaurar el reino a mi pueblo? Bueno, esto me hace acordar a un viejo paradigma que había en Babel. ¿Se acuerdan cuando se construyó la Torre de Babel? Porque la gente que ahí se concentró se dijeron a ellos mismos: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y la Nueva Versión Internacional dice: y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. O sea, un paradigma totalmente centralista, egocéntrico. A pesar de que Dios había dado el mandamiento al ser humano en Génesis 1 de multiplicarse y llenar toda la tierra, ¿qué hizo Babel? Desobedeció. Quiso concentrarse en un solo lugar y no expandirse por toda la tierra. Quisieron construir para arriba, crecer para arriba, sí, pero no para los costados. Y no es que querían crecer para arriba para estar más cerca de Dios, sino para que su ego crezca. Y esto muchas veces también nos puede suceder a nosotros, incluso a la iglesia. Pero Dios dio una respuesta a este problema de Babel. Y la palabra dice que descendió a ver lo que estaba pasando en la ciudad y que confundió, entre ellos no se pudieron entender. O sea, lo que generó Dios para solucionar este problema era una confusión del monolingüismo de Babel, porque había una sola lengua. Y a partir de que no se podían entender y hablaban diferente, surgieron diferentes idiomas y lenguas. Y a partir de eso y a consecuencia, ahí sí la comunidad de Babel se expandió por diferentes lugares de la tierra. Y surgieron nuevos pueblos, culturas, etnias y lenguas y más lenguas diferentes. Es que a Dios le gusta la diversidad. A Dios le gustan los colores diferentes, las etnias, las culturas y las lenguas diferentes. Y por sobre todo Dios, en su amor, en su gracia que nos creó, quiere ser glorificado y adorado en cada lengua y en cada cultura diferente. Y este deseo de Dios se vio claramente reflejado en lo que sucedió después, muchos años, en el Pentecostés. Después de que los discípulos le habían hecho esa pregunta a Jesús totalmente egocéntrica, Jesús les da de vuelta, les recuerda el mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y después Jesús asciende y los discípulos tienen un tiempo para orar en comunidad. Y la palabra dice en Hechos que oraban unánimes y perseveraban en oración y ruego. Y es interesante que la oración es verdad que produce cambios externos cuando intercedemos a Dios por otros, pero también produce cambios internos, porque prepara nuestro corazón y lo va cambiando.
Y de repente sucede algo increíble. Los discípulos estaban ahí en Jerusalén y Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y las personas que estaban ahí alrededor, que había extranjeros que habían venido a Jerusalén, empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su lengua del corazón. ¡Wow! Esto es impresionante. Y aquí vemos una secuencia en la misión de Dios a través de su iglesia. Primero vemos que los discípulos oraban. Había oración, había unidad, estaban unánimes. Fueron llenos del Espíritu Santo y en consecuencia el Evangelio es predicado en diferentes lenguas maternas de otros pueblos. Y aquí podemos ver que hay un contraste de paradigmas entre el Pentecostés y Babel. Cuando una comunidad está llena de sí mismo, de egoísmo, de egocentrismo, de vanidad, piensa en un solo idioma, piensa en una sola comunidad, piensa en ellos mismos. Y no se llena la tierra de la gloria de Dios. Pero cuando una comunidad está llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de Cristo, predica el Evangelio hasta lo último de la tierra y en otras lenguas e idiomas. Y hoy, iglesia, ¿en qué paradigma nos encontramos? ¿En Babel o en el Pentecostés? ¿Dónde está tu corazón? En Europa hay muchas lenguas minoritarias que necesitan escuchar el Evangelio de Jesús en su lengua del corazón. Estas lenguas minoritarias no son las más poderosas, como el inglés, el español, el francés, el alemán, el ruso. No, son lenguas minoritarias, por eso, que están en diferentes estados, que son habladas por etnias, pueblos, naciones diferentes. Y muchas de ellas incluso hasta están en peligro de extinción. Muchas son oprimidas y fueron oprimidas a lo largo de la historia. Y es interesante, por ejemplo, para los euskaldunes. Los euskaldunes son los vascos que hablan en su lengua, que es el euskera. Es interesante el concepto euskaldun, porque euskaldun significa literalmente el que tiene el euskera. O sea, su principal marco de identidad pasa por su lengua. Ellos aman su lengua, como muchos pueblos que tienen su propia lengua minoritaria en Europa. Y frente a esta realidad identitaria y cultural, ¿cómo no vamos a predicar el Evangelio en euskera? ¿Cómo no vamos a pensar y a trabajar y a soñar para que surjan diferentes comunidades de fe en euskera y en otras lenguas minoritarias de Europa? Muchas de estas lenguas como el euskera, el gallego, el catalán, el gaélico irlandés, el bretón, el pueblo sami y muchas más necesitan el Evangelio de Jesús en su propia lengua. Incluso entre ellas hay muchas que aún no tienen comunidades de fe evangélicas protestantes en medio de ellas. Sin lugar a dudas, ellas necesitan del Evangelio de Cristo, pero también las lenguas minoritarias de Europa necesitan a la Iglesia del Señor. Necesita que no sean olvidadas, que no sean marginadas, que no se les imponga una cultura externa a ellas para buscar al Señor. Necesitan tus oraciones, tu amor, tu visibilidad en tus comunidades de fe. Necesitan nuevos obreros y cooperación misionera. Frente a este desafío, ¿qué vamos a hacer, iglesia? La palabra hoy nos desafía, nos habla y nos lleva a morir a nuestros viejos paradigmas para tomar la visión y el paradigma de Dios, de bendecir las lenguas minoritarias de Europa y de toda la tierra.